Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos sobre la nomenclatura botánica, un tema muy importante en el estudio de las plantas. Para adentrarnos en la nomenclatura botánica es importante primero mencionarles sobre la sistemática. La sistemática es la ciencia que se encarga del estudio de la diversidad de los organismos, así como de las relaciones que existen entre ellas. Tiene como objetivo principal descubrir las relaciones y las entidades evolutivas reales que han resultado del proceso de evolución. Dentro de la sistemática, las tres actividades principales podemos mencionar a la clasificación, la taxonomía o identificación y nomenclatura botánica. Este último tema es en el que vamos a profundizar un poco más. Les puedo mencionar de manera general que la clasificación es la colocación de una entidad en un esquema lógicamente organizado. Por su parte, la taxonomía se encuentra en la identificación, que incluye las bases, principios, métodos y leyes para la clasificación. Y finalmente, la nomenclatura botánica de manera general es la aplicación o asignación de los nombres científicos. Para abordar el tema es importante mencionarles que la nomenclatura botánica se inicia en 1753 con la obra de Carlos Linneo, donde se establecen las bases de la nomenclatura botánica a través del sistema binomial o binario y que actualmente se encuentra regido por el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, el cual es revisado y actualizado cada 6 años en el Congreso Internacional de Botánica. El más reciente es la versión del 2017, actualizada en el Congreso de China, y la versión en español fue publicada en el 2018. La importancia del código radica en que es un sistema preciso y sencillo, usado por los botánicos a nivel mundial, y es un procedimiento detallado para asignar o modificar un nombre científico. Dentro de este documento vienen establecido reglas, artículos, recomendaciones, de las cuales se tienen que tener en cuenta para asignar un nombre científico o para realizar alguna modificación, ya que como ustedes saben, una misma especie puede recibir diferentes nombres, en su caso de los nombres comunes, o un mismo nombre común puede incluir a diferentes especies. De allí la importancia de este documento. Este tema es muy amplio y complejo, sin embargo, en esta ocasión veremos casos muy comunes y concretos, centrándonos en la parte principal de la nomenclatura botánica, que son los nombres científicos. En este caso tenemos un ejemplo de una planta muy bonita, que es Aristolochia tricaudata. Este es un nombre científico como tal. En sí, ¿cómo está formado un nombre científico? Básicamente contiene dos partes, que es el género y el epíteto específico, acompañados de una tercera parte que son las siglas. Nombres científicos como tal son palabras latinizadas. La primera letra del género va en mayúscula y el resto de las palabras en minúscula. Al unir las dos palabras, tanto del género como del epíteto específico, se genera el nombre científico como tal. De allí el sistema binomial compuesta por dos palabras. Siempre va en cursiva o itálica o en su defecto va subrayado por separado. Se encuentran en la lengua latinizada porque es una lengua muerta, es decir, no está sujeta a cambios en cuanto al tiempo o regiones, al decir regionalismos o modismos, lo que hace que este mismo nombre sea reconocido a nivel mundial y que no tiene ningún cambio. Eh, Normalmente los nombres o las palabras de los nombres científicos en muchas ocasiones son dedicadas a algún botánico o hacen alguna referencia al lugar donde fue descrita o alguna característica particular de la especie como tal. Por otra parte, también tenemos a las siglas. Las siglas corresponden al apellido del autor del epíteto, del epíteto específico, que además sirven para darle precisión a la especie. Es el primero en descubrir y publicar la especie como tal. En algunos casos
Puede abreviarse, pero se debe seguir ciertas reglas y siempre se agrega un punto al final de la abreviatura. Estos detalles o estos puntos podemos observarlos a mayor profundidad en el Código Internacional. Dentro de las siglas podemos encontrar dos divisiones o dos grupos, las cuales se consideran las siglas simples y las siglas compuestas. ¿Y cómo podemos diferenciar si es una sigla simple o una sigla compuesta? Básicamente, vamos a ver un ejemplo. Una sigla simple, perdón, sería aquella especie que no ha recibido alguna corrección o modificación del nombre científico. Y en el caso de las siglas compuestas, son aquellas especies que se ha realizado una revisión detallada y que se ha considerado realizar una modificación en cuanto al nombre científico. Podemos observar aquí en las siglas simples, en el caso de Ocotea matudé, fue publicada por este autor, Lundell. Tenemos otro ejemplo de Mortodendron ocotense, donde Ishiki y Wen realizaron la publicación y que hasta la fecha no se ha realizado ninguna modificación. Posteriormente tenemos un ejemplo con lo de las siglas compuestas, en el caso de Cannavale Rose, que es el nombre actualizado y aceptado hasta la fecha. En un principio, en 1788, Swartz publicó la especie o dio a conocer esta especie con el nombre de Dolichos roseus. Sin embargo, años más tarde, de Candolle, en 1825, hace una revisión sobre esta especie y él considera que Dolichos roseus debería pertenecer al género Cannavale rosae. Por lo tanto, hace la publicación y dentro de la publicación de la modificación del nombre científico, añade el nombre científico actual, que es Cannavale rosae, seguido o acompañado de las iniciales, entre paréntesis, del primer autor que hizo la publicación de la especie, posteriormente las iniciales del autor que hizo la modificación. Por lo tanto, Dolichos roseus pasa a formar parte de un basónimo, es decir, un nombre que ya no es aceptado o un nombre que ya no es actual. ¿Y qué es un basónimo? Un basónimo básicamente es un nombre científico que sirve de base para realizar la nueva combinación del nombre científico actual y por lo tanto este es un nombre aceptado por la comunidad científica. Aquí tenemos otro ejemplo. Actualmente el nombre aceptado es Bakelia hinsii, pero en un principio fue publicada esta especie con el nombre de Acacia hinsii por Het Betham en 1842. Posteriormente, Seigler y Ebinger en el 2006 realizan una revisión sobre esta especie y ellos consideran que Acacia hinsii debería incluirse en Bakelia hinsii. Por lo tanto, realizan la publicación de Bakelia hinsii, entre paréntesis, las iniciales del primer autor que hizo la publicación, del basónimo en este caso, seguido de las iniciales de los autores que hicieron la modificación y que actualmente es el nombre aceptado. Podemos observar un ejemplo en la página de Trópicos, donde observamos que Bakelia hinsii está acompañada de las iniciales del basónimo, que es Ben. Posteriormente observamos las siglas de los autores que hicieron la modificación. Y si ustedes pueden observar acá, aquí está el basónimo y el basónimo es Acacia hinsii con las siglas del autor que hizo la primera publicación. De manera general, esto sería eh, un panorama general sobre los nombres científicos, tanto su conformación, qué partes tiene, la importancia de las siglas y el ver el basónimo o que si un nombre científico es generado por un basónimo o no ha recibido alguna corrección como tal. Finalmente, las fuentes consultadas donde se revisó la información, si ustedes quieren profundizar más sobre el tema, pueden visitar estas fuentes. Esto sería de manera general el tema. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganlo saber en los comentarios.